Convocada para este lunes 24 de abril de 2023 de 10:30 a 12 horas. Esta sesión la convocamos porque el día martes pasado, lamentablemente, tuvimos que suspender la sesión, dado que había sesión legislativa de sala. Considerando eso, para optimizar los tiempos y dado que estábamos con una coyuntura bastante particular en tema de la ISAPRE, estamos discutiendo dos proyectos de ley. El proyecto de ley de las preexistencias, que es un proyecto refundido de varios diputados, y el proyecto de ley de verificación. Habíamos dado plazo de indicaciones para este proyecto de ley de preexistencias, perdón, de invitados, sugerencias de invitados hasta el día, hasta julio, si mi memoria no me falla, del año pasado dimos plazo, y llegaron estos, así que vamos a escucharles el día de hoy para tener la oportunidad, por supuesto, de analizar el proyecto de ley en su debido mérito y proceder a votarlo en general, idealmente mañana, en conjunto también con la votación en particular del proyecto de verificación. Y así vamos avanzando ambos en conjunto. La Secretaría me informa que no hay cuenta. Si alguien quisiera pedir la palabra de forma muy breve, diputada Cordero, siempre muy grato escucharle. Igualmente a usted, Ana María, a usted y a los integrantes que están ahí, mucho gusto saludarlos. No, yo preguntar cómo va el tema con el conflicto con las ISAPRE. Diputada, si es posible que suba un poquito el volumen, porque no se le escucha nada acá. Porque se acerque. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos y todas, y muchas gracias al doctor Lagomarsino por sus cálidas palabras. No, yo lo que le quería preguntar, ¿cómo está el tema con la relación con las ISAPRE, gobierno e ISAPRE? Eso me preocupa. Porque Bueno, vi que estaban haciendo una ley corta, que yo no entiendo esas cosas, las leyes cortas, largas. Bueno, no sabría, no sé si soy el más pertinente o apropiado para referirme a la relación entre el gobierno y la ISAPRE. Yo creo que claramente no es la mejor en estos momentos y bueno, la ley corta se supone que es una ley para poder arreglar algo de forma rápida, pero no ha sido tan rápido. No sé a qué más me podría Pregunto referir. porque tengo una persona conocida, vinculada efectivamente conmigo, que trabajaba en Colmena de cierta región de Chile, y le cerraron el contrato, le pagaron todas sus indemnizaciones, y la van a contratar, si Dios quiere, en ¿cómo se llama? Una especie de una aseguradora de salud que se va a crear con los restos de Colmena. Y como yo soy de Colmena y tengo 80 años, no me quiero quedar en situación de calle con respecto a la salud. Gracias, diputada. ¿Algún otro integrante de la comisión que desea pedir la palabra muy brevemente? Varios, no hay cuenta. Diputado Celia. Gracias, presidente. Saludar a mis colegas también, a la secretaría, a todos los presentes. No, yo quería preguntar por algunos proyectos de construcción de hospitales y me da la impresión que por los que voy a consultar son aquellos que se están elaborando vía Ministerio de Obras Públicas, ¿ah? Y no por el Ministerio de Salud. Principalmente el que se va a construir en La Serena, que creo que está por paralizarse debido a distintos factores, entre ellos el elevado aumento en los materiales, que es conocido por todos, donde al parecer está, como digo, por paralizarse todo lo que le refiere
al desarrollo de la construcción del hospital. Cuando hablo de desarrollo, me refiero a que este ni siquiera se ha iniciado, se adjudicó a una empresa, pero no se han puesto de acuerdo en iniciar la obra porque los materiales han aumentado en, creo que en un 15, un 20%, y ahí está el Ministerio de Obras Públicas tratando de llegar a un acuerdo, y al parecer, al no haber acuerdo, se pondría término a al contrato. Lo mismo estaría sucediendo, por eso que lo pregunto, en Linares. Entonces, extiendo la misma pregunta a qué sucede con el hospital que se estaría construyendo en Linares. Lo mismo sucedió en Curacautín, donde ahí sí se paralizó, se puso término a un contrato y están en la fase de elaborar una nueva propuesta pública que entiendo que aún no se adjudica. Me gustaría saber si finalmente aquello se adjudicó y si en el caso que se haya hecho o se vaya finalmente a designar a la empresa a cargo, si se van a equiparar los factores que hoy día están en los materiales de construcción. Sería ilógico que lo que se fije como valores sean los correspondientes al 2020, cuando todos sabemos que la inflación que golpea es al menos de un 15 o 20%. Y hay otros más hospitales que en este minuto no recuerdo, que son en su mayoría vía Ministerio de Obras Públicas, no vía Ministerio de Salud, donde han habido problemas en la construcción de estos hospitales. Entonces me gustaría fundamentalmente preguntarle al Ministerio de Obras Públicas por el Hospital de La Serena, Hospital de Linares, Hospital de Curacautín, y si recuerdo alguno otro más que se me pueda escapar en este minuto, lo haré acompañar a la Secretaría. En todo caso, para ser más responsable y ordenado, me comprometo en la tarde y hacerlo llegar por escrito a a la Secretaría y así precisarlo con mayor detalle para hacerlo más fácil. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Hay acuerdo para oficiar sobre al menos estos 3 hospitales, Linares, La Serena, Curacautín, al Ministerio de Salud? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Diputado Lilayú. Está muteado. Era darle buenos días, señor presidente, y también a todos los integrantes de la comisión, pero yo quería plantear un punto que es el de la gripe aviar. No sé si yo creo que lo plantearon antes, pero la gripe aviar, yo quiero en primer lugar valorar al profesional que se entrevistó en su momento y que la verdad que al parecer no estuvo muy contento él por la recepción que tuvo, pero la verdad es que yo después dándole vuelta a vuelta le encuentro toda la razón y se nota que es una persona que sabe y ha predicho muchas de las cosas que en este momento están pasando. A mí me preocupa en relación a la gripe aviar que esto ha seguido aumentando. En mi región, señor presidente, han aumentado cerca en planteles de aves que en estos momentos están contaminadas, pero también está llegando a diferentes partes, que mucho más, no solo mamíferos, sé que en algunas partes ya 80, 90, es todos los días que están varando animales o muertos, qué sé yo, y yo veo que de parte del ministerio, yo insisto, no hay una política ¿cómo se llama? No de alarmar a la gente, pero por lo menos de informar bien y informar todos los días. Yo creo que esto de la gripe aviar, por lo que dice este caballero, espero, ojalá que se equivocara, pero yo creo que esto en algún momento va a mutar a la parte de personas. Yo creo que esto no es menor, es decir, los virus ya están mutando, lo han demostrado, el COVID nos demostró que es fácil que muten este tipo de virus. Me gustaría que pudiéramos citar en un momento de la comisión al encargado de la zoonosis o al encargado realmente o al subsecretario o a la ministra que nos explique realmente
la realidad que está sucediendo en Chile. El señor que nos explicó tiene toda la razón. Aquí tienen que ser expertos que sean veterinarios, expertos que sean, ¿cómo se llama? Que se dediquen a los ornitólogos, que se dedican a los pájaros, que se dedican a los mamíferos. Aquí no somos los médicos ni otro tipo, ni veterinarios, yo diría que son especialistas en este tipo de cosas. A mí me gustaría que invitáramos a alguien del gobierno que nos explique exactamente la realidad actual de que está pasando en Chile con la gripe aviar. Eso es, señor presidente. Gracias, diputado Velayud. ¿Hay acuerdo en invitar a alguna autoridad ministerial a quien sea pertinente para escucharlo sobre esta materia? Perfecto, ¿hay acuerdo? Entonces iniciamos la orden del día. Como les decía, tenemos los invitados sugeridos en su gran mayoría por el diputado Velayud para presentar en torno a este proyecto de ley de preexistencia que va caminando en paralelo con el proyecto de ley del proceso de verificación. Este proyecto de ley esperamos votarlo mañana en general y en particular el proyecto de ley de verificación. Diciendo aquello, tenemos una serie de invitados para escuchar y vamos a partir por el presidente de la Asociación de ISAPRE, señor Gonzalo Simón, que nos acompaña y que tiene 10 minutos para poder darnos su opinión sobre esta iniciativa. Parece que no responde. Está ahí, pero... La persona de la Asociación de ISAPRE está ahí. Ahí va, el vicepresidente. No le escuchamos al menos. ¿Cómo está? Ahí sí, ¿Se escucha, ahí ¿se sí. escucha ahora? Le escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Muy buenos días, presidente, y por su intermedio, muy buenos días a todos los diputados presentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Comenzamos? Sí, le escuchamos hasta por 10 minutos para referirse a la iniciativa. Yo he introducido previamente que estamos discutiendo en paralelo dos proyectos, que es este proyecto que es un proyecto refundido, que nos falta la última audiencia para votarlo en general mañana y en particular mañana votamos el de verificación, que están unidos. Así que le escuchamos. Presidente, por favor, ¿podría habilitar la posibilidad para compartir pantalla de una presentación? Está habilitado. Perfecto. Muy bien, nuevamente muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Entendemos que la presentación de hoy día se trata exclusivamente de dos proyectos, el Boletín 6930 y el 11.572. Nos vamos a referir exclusivamente a ellos. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, presidente, de tal manera de mantenernos dentro de del tiempo de los 10 minutos, a pesar de que hay mucho tema en cada uno de los proyectos. El primero, ¿no es cierto? El primer proyecto es el 6930 y establece, su título establece eliminación de los cobros que realizan la ISAPRE a las mujeres por concepto de fertilidad, que nosotros más bien lo traducimos en el sentido de que lo que desea es que no haya diferencia de cobro para hombres y mujeres, en una lectura desde el punto de vista de mirarlo, cuál es el fondo de lo que busca el proyecto de ley. Y en ese sentido es como vamos a mirar el planteamiento que está hecho el día de hoy en este boletín. Lo primero es entender que el mecanismo que está usando la ISAPRE en relación con la fijación de las cotizaciones es un mecanismo que viene desde hace mucho tiempo. Ya uno puede ver desde el año 95 que ya habían circulares de la superintendencia de la época en la cual lo que hacía era establecer que los precios estaban determinados según sexo y edad y tipo de beneficiario.
O sea, esto lleva más de 30 años funcionando dentro de la legislación y las normas vigentes. Las ISAPRES son entidades que están dentro de la ley de salud. El DFL número 1 desde alrededor del artículo 170 en adelante, alrededor de un cuarto de la ley de salud de Chile, tiene relación con las normas que tienen que ver con las ISAPRES. Y como digo, este tema del mecanismo de fijación de precios a través de esta vía viene de hace mucho tiempo a través de normas de la superintendencia o a través de leyes. De hecho, la última gran reforma en Chile, ¿no es cierto?, que comenzó alrededor del año 2000, terminó en el año 2006, estableció claramente tanto los artículos 189 como el 199 el mecanismo de cálculo. Obliga a las ISAPRES a calcular el precio en función de un precio base y de una tabla de factores. Esa es la forma como las ISAPRES tienen que determinar esto y evidentemente la tabla de factores tiene una estructura claramente establecida. ¿Cuál es esa estructura? La dice el artículo 199. No voy a leer el artículo 199. El artículo 199 se refiere a 8 puntos en particular. Establece la fórmula para determinar la cotización. Claramente ahí dice así se tiene que hacer. Establece que la superintendencia es la entidad que fija la estructura de la tabla. Evidentemente, además de eso, la superintendencia tiene facultades interpretativas, por lo tanto puede ir incluso más allá que eso. Establece todas las reglas generales que la tabla debe tener. La próxima. Establece que es la ISAPRE la que fija cada uno de los factores que están contenidos dentro de la tabla. Establece que la tabla no puede cambiar mientras la persona se mantenga en el mismo plan. Recordemos lo siguiente. El contrato de salud, en el caso de ISAPRE, es indefinido, es vitalicio, dura para siempre. Y además de eso, los contenidos de ese contrato no pueden ser variados unilateralmente por el caso de la ISAPRE. Entonces, la tabla de factores tampoco puede cambiar mientras la persona se mantenga en ese mismo plan de salud. Por lo tanto, evidentemente, si tenemos leyes que parte del año, hace 30 años atrás, todavía hay tablas que tienen esa antigüedad. Cada plan de salud tiene solo una tabla, no puede tener más de una. Cada 5 años las ISAPRES pueden modificar las tablas para los nuevos planes que se vendan a continuación, que se vendan de ahí en adelante. Y por último, antes existía la posibilidad de que la tabla fuera modificándose, aplicándose año a año en el momento de la adecuación, algo que ya no se puede usar desde hace más de 10 años, ya no se puede aplicar. Pero vemos claramente que es la propia ley, la propia regla, la que establece el funcionamiento a través de esta vía, y así es como han venido funcionando las ISAPRES desde esa época. El Tribunal Constitucional en el año 2010 lo que hizo fue expulsar una parte del funcionamiento, pero no expulsó el funcionamiento de la tabla de factores. El Tribunal Constitucional dice que se mantiene el funcionamiento de la tabla de factores. Sin embargo, lo que dice es que la tabla de factores tiene que fijarse por ley. Eso fue lo que instruyó en ese momento, además de un par de otras cosas que no necesariamente tienen la importancia de ese tamaño. Entonces, lo que hizo el Tribunal Constitucional es dar algunas sugerencias generales y estableció que la tabla de factores debe ser fijada por ley. De ahí en adelante, evidentemente, siempre se mantuvieron una serie de dudas que fueron siendo acogidas de una u otra manera a través de diferentes circulares, ¿no es cierto?, que fue poniendo en práctica la superintendencia en relación con lo mismo, manteniendo siempre el uso de la tabla de factores, instruyendo que debería funcionarse de esa manera y normando cómo se usa la tabla de factores. Por ejemplo, el año 2018, de que ya no se puede ir modificando, como decía antes, año a año, sino que solamente a la baja y no cuando se produce algún alza. Después vino el año 2019, y el año 2019 la superintendencia lo que hizo fue efectivamente un cambio muy, muy importante, muy radical. Lo que hizo fue decir, de aquí en adelante los planes solo pueden utilizar una sola tabla de factores, que la fijó en la circular 343, y estableció que a contar de abril del 2020, todo plan que todas las ISAPRES ofrezcan tiene que tener una única tabla. Como veíamos, ¿no es cierto?, la ley, el artículo 199 de la ley, que hasta ahora está vigente, pero no en todas sus partes, establecía que las ISAPRES cada una tenía una tabla de factores y podía ir siendo cambiada cada 5 años. Esta circular lo que hace es decir, no, de aquí en adelante todas las ISAPRES tienen una misma tabla de factores
y la tabla de factores que deben usar es esta, que está contenida dentro de la circular 343. Con eso se uniformó el funcionamiento a contar de esa fecha de ahí en adelante. Y esa tabla tiene dos características bien particulares, aparte de ser única, digamos, para todo el sistema. No hay diferencia por sexo. No, la variable sexo no pasa a ser una variable que modifique el valor entre una persona y otra, y disminuye de una manera muy importante los tramos etarios, llevándolos solo a 7 tramos etarios. Con lo cual, lo que hace la circular es acercarse a lo que el Tribunal Constitucional había solicitado. ¿Cuál es la situación actual? Está funcionando la circular 343 tal como indicaba hace un momento, y se produjo, como todos conocemos, como ha salido ampliamente en la prensa, el fallo del 30 de noviembre del año 2022, donde la Corte Suprema ordena aplicar a todos los contratos. O sea, ahora lo que está diciendo la Corte Suprema es que la circular 343 no solo es válida para su uso a contar de abril de 2020 en adelante, sino que además es el estándar que se tiene que usar para todos los contratos. De alguna manera, de nuevo, se está validando el hecho de que el sistema funciona a través de tabla de factores, que la tabla de factores que se debe usar es la tabla que está en la 343 y se debe buscar una forma de implementarla para la cartera completa. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Dice que se debe implementar esa y es una tabla de general aplicación para todo el mundo, que no discrimine por sexo, tal como la 343, que no discrimina por sexo, y que establezca grupos etarios correspondientes a sus riesgos de salud, de tal manera de que de alguna manera con eso da validez a los 7 grupos que esa misma tabla tiene vigente el día de hoy. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros entendemos en los próximos días o de aquí a un par de semanas máximo más, es que dado que el mandato de la Corte Suprema es a que la superintendencia ponga en práctica esta sentencia, el gobierno estaría dentro de un cortísimo tiempo planteando un proyecto de ley para hacerse cargo de esa sentencia. Y ese proyecto de ley, evidentemente, que tiene que ver con la implementación de la circular 343. Y la implementación de circular 343, evidentemente que tiene que ver en forma inmediata con el tema de fondo de este proyecto de ley, que es eliminar la diferencia de precio por sexo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que lo adecuado desde el punto de vista del estudio es esperar que el gobierno presente ese proyecto de tal manera de analizar la cuestión integralmente, considerando todo lo que está sucediendo y agregándolo en ese mismo proyecto el resultado final, de tal manera de con eso consolidar todas las ideas que existan en relación con este tema y ponerle fin a esta duda o a esta inquietud que existe. Como digo, parece ser que lo lógico es esperar a ese proyecto y trabajar sobre ese proyecto base que ustedes tienen ahora sobre la mesa, de tal manera de con eso resolver finalmente el problema. Respecto del boletín 11.572, que tiene que ver con el decreto con fuerza de ley número 1, que tiene que ver en realidad sobre las preexistencias. Este es un proyecto que tiene que ver con las preexistencias. Y lo que trata es de buscar eliminar ciertas restricciones que existen el día de hoy por el tema de las preexistencias. Nosotros entendemos que hay invitado varios expertos el día de hoy que tienen que ver con esto, que nos parece que van a entrar en mayor detalle respecto del aspecto técnico que esto requiere, que esto demanda. Y por lo tanto nosotros vamos a hablar de lo que ya sabemos que en la literatura tanto chilena como del mundo se analiza respecto a esta situación. Nosotros entendemos que el proyecto lo que busca es lo que está establecido en esta frase de acá, que es una parte textual del mismo proyecto del boletín que estamos conversando, y lo interpretamos de la siguiente manera, que lo que busca el proyecto es que las personas que están en una ISAPRE, o sea, que tienen un plan de salud en un cierto momento, puedan cambiarse a otra ISAPRE, no obstante tengan una preexistente, una enfermedad preexistente. Nos parece que ese es el propósito que busca el proyecto, que es un propósito bien de fondo. Si nosotros vemos qué es lo que dicen los análisis, los estudios, los expertos de todas las áreas,
vemos que siempre se llega a una conclusión. La conclusión es que para poder hacer esto adecuadamente, no causar daño a las personas, se tienen que cumplir dos condiciones. Una condición es que haya un fondo de compensación de riesgo, y la segunda condición es que las coberturas sean relativamente similares, semejantes, relativamente estables. Hay un estudio de la superintendencia muy detallado que hizo hace un par de años, en la cual participaron, yo diría, dos de los más grandes expertos a nivel mundial respecto de este tema en particular, en ese mismo estudio, donde analizan en detalle este tema. Y ahí dejan en claro que la instalación de un esquema de compensación de riesgo es lo que permite dar el paso a la libre afiliación. Esto es eliminar la preexistencia y la cautividad. Es una condición para que eso se pueda realizar. Bueno, el estudio está publicado en la página de la superintendencia, están ahí los antecedentes donde se puede entrar, y yo recomiendo que si alguien quiere mirar muy bien, hay una muy buena explicación del experto holandés, el señor Van de Ven, respecto de las necesidades, los esquemas y de por qué funciona, de una manera relativamente sencilla de entender por qué es una necesidad. Pues, en Chile, ¿no es cierto?, han habido en los últimos años diferentes comisiones presidenciales de todas las tendencias, no solo de una tendencia política ni de otra, sino que de todas las tendencias. Y siempre las comisiones que han estudiado este tema han llegado siempre a un mismo resultado, que para poder avanzar en la solución de este problema, el tema de la preexistencia y además otros más, lo que se necesita es un plan único o una cobertura semejante, por decirlo así. Y esto de aquí, de nuevo, es un extracto de lo que dice ese informe de la Comisión Presidencial, que fue realizado durante el periodo de administración de la presidenta Bachelet. Entonces, establece que, dado que contiene un conjunto definido, es universal, a todas las personas por igual, es estandarizado. Eso quiere decir que la protección financiera funciona de manera similar. Al ser de manera similar, permite la creación del fondo de compensación, y con eso se permite efectivamente un funcionamiento que haga que haya libre movilidad y liberación de la cautividad. Por favor. ¿Qué es lo que dicen los expertos en relación con esto? El fondo de compensación lo que hace es que aumenta la eficiencia. Al aumentar la eficiencia, con eso se aumenta el uso de los recursos de una mejor manera, por lo tanto aumenta también las coberturas de las personas eventualmente, si esto se pone en práctica adecuadamente. En el caso de la ISAPRE, evidentemente que esto es así, porque son un grupo de entidades que están en competencia, por lo tanto es una necesidad establecer el fondo de compensación. Entonces, según los expertos, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para poder corregir o permitir un muy buen funcionamiento respecto del tema de la preexistencia? Uno es avanzar en la estandarización de las coberturas, ¿no es cierto? Es como que uno fuera mirando llegar eventualmente a un plan único. Y lo segundo, que haya un fondo de compensación de riesgo. Ahora, dado que esas son las condiciones que se requieren para poder avanzar en esto, que evidentemente es un objetivo muy interesante, eso demanda que se pueda poner en práctica. Para poder poner en práctica esto, se requieren cambios que son muy relevantes en la institucionalidad del sector salud, porque se requieren crear a lo menos dos funciones que nosotros vemos hoy día que no existen en la capacidad y en la magnitud que tiene que existir hoy día. Uno es el ETESA, la evaluación de tecnología sanitaria, y lo segundo es el fondo de compensación. El ETESA, nosotros lo entendemos como una institución que debería ser relativamente autónoma, y que lo que va haciendo es estudiando cuáles son las coberturas que el país tiene que otorgarle a la población, garantizarle a la población a través de su sistema de seguridad social. Mirando qué cosas, mirando que evidentemente sean costo efectivas, que exista la capacidad en Chile para poder hacerlo, tanto desde el punto de infraestructura como de capacitación del personal, que existan los recursos financieros para poder sostenerlo. Eso es algo que el ETESA en el resto del mundo, sobre todo en los países desarrollados, ya está funcionando, y eso es lo que va haciendo, lo que va permitiendo es un funcionamiento ordenado de la inclusión de nuevas y nuevas tecnologías, de nuevas y nuevas coberturas, de tal manera que el país pueda ir progresando de una manera ordenada en aumento de coberturas
bien hecho. Eso ya es una institucionalidad per se compleja de realizar. Y lo segundo es el fondo de compensación. El fondo de compensación evidentemente es algo que existe mucha experiencia en el mundo, tal como el informe de la superintendencia así lo establece. Sin embargo, su puesta en funcionamiento necesita primero definir dónde la superintendencia de salud o alguna otra entidad es que se encarga del fondo de compensación, y se necesita dotar a esa institución de los recursos tecnológicos. Aquí hay mucho equipamiento desde el punto de vista informático que se requiere para poder construirlo. Se necesita personal adicional al que hoy día existe. Hoy día hay personal en la superintendencia que entiende esto, pero se necesita evidentemente crear todo un aparataje que sea el soporte de esto, y al mismo tiempo la institucionalidad para abrir la participación a todo el mundo que pueda aportar, que en este caso el mundo, lo que se ha demostrado es que todo el área académica es un gran aporte para tener un fondo de compensación transparente y que funciona adecuadamente. Entonces, lo que se ve en esto es que se necesita conocer cuál es la idea y posición que tiene el Ejecutivo en relación con avanzar hacia dotar al sector salud de esta institucionalidad, con lo cual existirían las bases para poder echar a andar esto que estamos hablando de estandarizar las coberturas y un fondo de compensación, y con eso evidentemente poner en práctica el objetivo de este proyecto, que es un objetivo muy, muy interesante. En el caso de las ISAPRES, siempre es bueno tener presente que las ISAPRES son entidades que funcionan autónomamente, esto es que no reciben recursos fiscales. Los recursos con los cuales funcionan son exclusivamente aquellos que aportan los cotizantes. El artículo 171 es muy claro: el financiamiento de las prestaciones de salud de las personas viene de las cotizaciones. Por lo tanto, para poder mantener los beneficios, ya sea las prestaciones de salud y las licencias médicas, se necesita que las cotizaciones sean suficientemente, tengan el mismo valor que los beneficios. En caso contrario, no se puede cumplir con el contrato. En caso contrario, la ISAPRES no puede seguir funcionando. Esa es una condición básica. Por lo tanto, siempre es una necesidad de mantener funcionando en cualquier cambio que se desee hacer en relación con las materias que tratan estas leyes. Muchas gracias, señor presidente. Eso es lo que nosotros queríamos indicar en relación con estos dos boletines que están hoy día analizando en la comisión. Muchas gracias a usted. Dejamos las preguntas para el final y seguimos con la directora de estudios de Instituto de Ipsos de la Universidad de San Sebastián, señora Carolina Velasco, a quien escuchamos por hasta 10 minutos, con un rango de flexibilidad. Muchas gracias por estar Hola, con nosotros. muchas gracias, presidente, por la invitación. Aprovecho de saludar al resto de los integrantes de la comisión. Yo también voy a compartir una breve presentación para poder compartir con ustedes algunos. A ver, aquí. Ahí se ve, no sé si se ve bien. No se ve en modo pantalla, pero la vemos bien. Ahí lo pongo en modo pantalla, perdón. Ahí la vemos perfecto. Ahí sí. Bueno, brevemente, creo que es un proyecto que reconoce que en Chile estamos en una situación en que se requiere modificar la regulación. Efectivamente, la evidencia indica que los seguros de salud sin una regulación adecuada no funcionan. En Chile tienen regulación, pero se podría decir que es una regulación inadecuada, no sé si insuficiente, pero no propicia lo que uno buscaría, que es mayor acceso de todas las personas a los diferentes esquemas de salud. En general, si uno no tuviera regulación y funcionaran los seguros de salud por sí solos, efectivamente se terminan con problemas de cobertura, sobre todo para las personas enfermas, que son las personas que más requieren usar el servicio, y para aquellos que no pueden financiarlo. A su vez, ocurre que comienza un proceso de selección de personas más sanas en los aseguradores, y por lo tanto no se da una competencia por ofrecer un mejor plan de salud o por la innovación y precios más bajos, sino que por atraer a cierto tipo de personas, y eso es lo que uno busca regular. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en general porque los supuestos para que funcione un sistema de seguros, esto en cualquier ámbito, sea un seguro digamos, vehicular o automotriz o seguro de una casa, digamos, requiere que
se den ciertas condiciones que en salud no se cumplen. Por ejemplo, que se conozca la probabilidad de usar el seguro, pero que no se sepa quiénes, ni quiénes son, ni cuántos son lo que se va a usar el seguro, y eso ocurre cuando alguien tiene una preexistencia. Por lo tanto, no se cumple ese supuesto. Lo mismo con las personas de mayor edad, la probabilidad de que usen el seguro es mucho mayor. Bueno, y si hay una preexistencia, como decía, evidentemente la probabilidad no existe una probabilidad, sino que es seguro que se usará, que se utilizarán los servicios de salud. Luego se requieren otras condiciones, por ejemplo, lograr un equilibrio financiero en cada una de las pólizas de seguro, en cada uno de los planes de salud. Eso significaría cobrar según riesgo, que no solo es algo no deseado en salud, sino que también implica que las personas más enfermas no podrían pagarlo. Y luego tenemos los problemas de información, que son los clásicos problemas de los seguros, donde se requiere que las personas estén igualmente informadas sobre cada plan, que los puedan comparar, que es algo difícil hoy. Se mencionaba en la presentación anterior que tenemos planes muy distintos, con coberturas distintas, y no hay una similitud entre ellos para poder comparar y elegir adecuadamente. Y lo mismo con el estado de salud. Si es que en un mercado de seguros, digamos, no como es en el caso de salud, se quisiera lograr el equilibrio financiero, que es uno de los supuestos, entonces se requeriría que conocer el estado de salud de la persona. Pero evidentemente la persona conoce mejor su estado de salud que el resto, o quien en este caso le está ofreciendo un plan de salud, por lo tanto entramos en conflicto. Bueno, y finalmente que sea un riesgo individual y que no se expanda. Ya lo vivimos en el caso de las pandemias. Evidentemente los seguros no están pensados para una enfermedad, digamos, que se expande, porque cambia, ¿cierto?, el riesgo para el cual fue pensado, y por eso es que los sistemas de salud tienen planes de contingencia en estos casos. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Porque si se dejaran, digamos, el sistema de seguros sin regulación, tendríamos problemas. Bueno, en general el mundo desarrollado ha tenido dos opciones. Una es la más antigua, que es que diversas entidades, múltiples aseguradores, como el caso alemán, ¿cierto?, ofrezcan un plan de salud, pero que es el mismo para todos o muy similar, o al menos comparable, que sea obligatorio tenerlo, porque si no las personas, ¿cierto?, más sanas no toman el seguro, y después cuando se enferman, entonces eso recae el costo en el resto. Hay libre afiliación, que es donde va la reforma que se está conversando en esta comisión, y ya voy a ir a abordar ese aspecto. Y a su vez que el financiamiento, ¿cierto?, sea desconectado del riesgo. Es decir, que las personas de su bolsillo no tengan que pagar por lo mismo que por su riesgo, digamos. Es decir, que las personas de un estado de salud más avanzado o de peores condiciones tengan que pagar más. Pero eso no significa que quien recibe a esa persona, la administradora, la aseguradora que recibe a esa persona, ¿cierto?, reciba menos recursos. Por el contrario, para eso existe la compensación económica a las aseguradoras con las personas más riesgosas. Y esas son las condiciones más o menos que tenemos en los esquemas de salud que han optado por permitir, ¿cierto?, la presencia de múltiples aseguradores. Por otra parte, existen esquemas como el sistema inglés. A mediados del siglo pasado, ¿cierto?, se instala donde en vez de regular, ¿cierto?, la existencia de múltiples aseguradores, se opta porque exista una única entidad estatal que administra, recauda y financia a los prestadores. Y en ese caso, la vía de financiamiento mayor son los impuestos generales. En el caso del sistema alemán o de los sistemas de múltiples aseguradores, las contribuciones son relevantes también. Y la provisión puede variar. En el sistema inglés, la mayoría en sus inicios era estatal, pero también existen esquemas donde los prestadores, digamos, los médicos, los centros de salud, los hospitales, son también privados. Entonces, lo común, digamos, en los servicios de salud y en los seguros nacionales de salud es que existe un único administrador de los recursos. Ahora, cada una de estas alternativas tiene sus ventajas y desventajas. En el caso cuando hay múltiples aseguradoras, se incentiva, ¿cierto?, la competencia por precio-calidad, hay más transparencia en cuanto al plan de salud, ¿cierto?, se puede elegir, y por lo tanto las aseguradoras son más sensibles a las necesidades de los usuarios. Es más equitativo en cuanto al acceso, ¿cierto? Si no me atienden oportunamente, puedo optar por otra aseguradora. Esto siempre recordemos que es porque hay libre afiliación. Efectivamente no existen las preexistencias, eso está regulado, y por lo tanto se compensa a las aseguradoras que reciben a las personas de mayor riesgo. Y libremente cada persona opta por su aseguradora.
Tiene el riesgo, sí, de que haya una una selección por riesgo, es decir, que se prefiera a las personas más sanas en la medida que esa compensación no esté bien calculada. Y pueden haber precios más altos en el caso de que aumente, ¿cierto?, la demanda por los servicios. En conclusión, lo que se requiere es una buena regulación. Chile tiene algo de experiencia en eso, que es lo que hace la superintendencia actualmente con la parte GES, ¿cierto?, que entregan las ISAPRES, donde existe también un plan, una compensación por riesgos. Y en el caso de los sistemas donde hay una única entidad, un monopolio en el aseguramiento o en la administración de los recursos, una de las ventajas, ¿cierto?, es que se puede conseguir precios más económicos si es que se administra adecuadamente, ¿cierto?, porque hay un solo comprador, hay un poder de compra alto, se negocia directamente con los prestadores. El financiamiento, al ser por impuestos generales, en principio puede tener una solidaridad más alta. Sin embargo, tiene el problema asociado a las instituciones estatales que, si no es adecuada la institucionalidad, ¿cierto?, tiene una alta vulnerabilidad a la captura de grupos de interés, a los cambios políticos, digamos, si es que esta institucionalidad cambia con los gobiernos de turno, y por cierto, a la burocracia, si que estamos hablando de estados que no son modernos y avanzados o altamente eficientes, y el gran problema, ¿cierto?, son las listas de espera, porque cuando el financiamiento vía impuestos generales o el presupuesto se acaba, ¿cierto?, no se pueden subir las primas, porque aquí el financiamiento es vía impuestos generales. Por lo tanto, lo que se hace es racionalizar por listas de espera, es decir, se acabaron los recursos, se acabaron las prestaciones, entonces empiezan a alargarse los tiempos de espera. Por lo tanto, en ese caso, el problema en general tiene que ver con el acceso, y eso, lamentablemente, la evidencia muestra que en aquellos países esto afecta en mayor medida a las minorías o a las personas de menores ingresos o adultos mayores que no saben cómo utilizar mejor el sistema o saltarse las listas. Por lo tanto, la demanda principal para un sistema así son las altas capacidades institucionales, es decir, un buen Estado y una buena institucionalidad, y por lo tanto ese sería el requerimiento principal. Ahora, lo básico, digamos, y esto voy a pasarlo rápido, ya de alguna manera lo vi, es contar en el caso requisitos, ¿cierto?, de una alternativa como la que tenemos actualmente en Chile, donde hay múltiples aseguradores, es tener planes comparables para poder tener la libre afiliación, pago desconectado por riesgo, dijimos, compensación, etcétera. Por lo tanto, ahora, ¿cierto?, respecto a lo que nos concita que es el proyecto de ley, el proyecto de ley lo que establece es eliminar por una parte la diferenciación por sexo en la tabla de factores, ¿cierto?, que está ya implementado vía circular, pero entiendo que ahora se propone establecerlo vía proyecto de ley, ¿cierto?, que sería dejarlo explícito, y todo lo que tiene que ver con las preexistencias, que es eliminar de la norma la definición de cotizante cautivo, prohibir, ¿cierto?, en los contratos de ISAPRE las restricciones de cobertura por cualquier tipo, ¿cierto?, es decir, cualquier preexistencia, y también las carencias. Entonces, no se puede entregar distintas coberturas, ni se puede rechazar a una persona por su característica, patología, etcétera, y tampoco se le puede restringir la cobertura. Y entrega competencias a la superintendencia para que fiscalice a los prestadores de salud respecto de esta regulación. Ahí yo creo que hay que hacer algún ajuste, porque se habla de que se fiscalice a los prestadores en el cumplimiento de algo que tiene que ver con las ISAPRES, si es que lo entendí correctamente. Entonces, ahí creo que podría hacerse un ajuste para que sea una fiscalización directa también a las aseguradoras. Por lo tanto, el proyecto lo que hace es abordar uno de los requisitos, disculpen, porque se me cambia la página. Lo que hace el proyecto es abordar solo una parte menor, ¿cierto?, de los requisitos para que un esquema como el planteado, es decir, donde hay múltiples aseguradores, donde hay varias entidades que ofrecen un plan de salud, como en el caso de Chile, logren funcionar adecuadamente, ¿cierto? Habla solo de que cada persona pueda libremente afiliarse, es decir, que no haya rechazo ni carencias por preexistencias ni por ninguna otra condición. Y además le entrega algunas competencias para proteger, ¿cierto?, al usuario, a la Superintendencia de Salud, pero es difícil que ello funcione si no se cuenta con las demás características que se requieren, ¿cierto?, para que una persona pueda afiliarse libremente. Porque ¿qué ocurre en el caso de que una aseguradora afilie a personas de mayor riesgo, ¿cierto? Si está obligado a aceptarlos a todos, y si no puede cobrar según riesgo, sino solo por edad, ¿cierto?, como nos presentaban previamente la regulación hoy día así lo establece,
entonces esa aseguradora, ¿cierto?, va a tener un costo mayor, el cual no tiene cómo financiar debido a que el precio pagado es el mismo por todas las personas. Por lo tanto, como establece la evidencia en los países que han instaurado sistemas de este tipo, y también la evidencia técnica, pero también la evidencia práctica, es que se requiere otros cambios como un plan de salud en contenido comparable o estandarizado, y sobre todo la compensación por riesgo. Porque si vamos a permitir que cualquier persona elija su aseguradora, que es algo deseable en salud, entonces esa aseguradora debe tener los recursos suficientes para atender a esa persona. De lo contrario, uno termina generando problemas en el sentido de que desequilibra financieramente a las aseguradoras que reciben a aquellas personas, y por lo tanto lo que hace es incentivar el descreme indirecto. ¿Qué es el descreme indirecto? Por ejemplo, ofrecer planes poco atractivos para las personas más enfermas, por ejemplo, con prestadores de baja calidad para enfermedades de alto costo, de manera de no atraer a ese tipo de personas, que es justamente lo que el sistema de salud no busca hacer. Por el contrario, si la aseguradora tiene los recursos suficientes para atender a todo tipo de personas, ¿cierto?, más enfermas o menos enfermas, entonces ya en ese caso lo que se hace es ofrecer un plan atractivo porque tengo los recursos suficientes para hacerme cargo de esa persona. Entonces, en ese sentido es importante, para evitar estos efectos que no queremos, indeseables, de solamente aplicar una parte de la regulación, que es eliminar las preexistencias, debe necesariamente ir de la mano con otros 3 ámbitos, y algo de eso se mencionaba en la presentación anterior. El plan debe ser relativamente comparable. Tenemos que tener una compensación financiera, económica, para aquellas aseguradoras que se lleven a las personas de mayores recursos. Esto puede hacer un intercambio, digamos, como ocurre hoy día en la parte GES, la parte auge del plan de salud de las ISAPRES. Hay un intercambio de recursos entre aquellas aseguradoras que reciben a las personas más sanas hacia aquellas aseguradoras que reciben a las personas más enfermas. Entonces, de eso se trata la compensación por riesgo, para evitar estos efectos negativos de solo aplicar la libre afiliación, ¿cierto?, o la eliminación de las preexistencias, sin hacerse cargo de aquellas aseguradoras que reciban a esas personas. Y por cierto, tiene que ver, si es que lo que queremos realmente es dar acceso a esas personas, con una desconexión del pago al riesgo, que tiene que ver con una etapa posterior, ¿cierto?, a la implementación de un esquema como el buscado. En este caso, todos los proyectos, y también se mencionó en la presentación anterior, desde las comisiones presidenciales del año 2010, ¿cierto?, y luego el proyecto de ley del año 2011, la comisión presidencial de 2014, y los proyectos de ley de hace algunos años atrás, que tocaron de alguna medida la reforma al sector asegurador privado de salud, siempre hablaron de 4 componentes: un plan comparable, un pago desconectado del riesgo, compensación por riesgo y libre afiliación, ¿cierto?, que es lo que plantea este proyecto de ley. La libre afiliación, eliminación de preexistencia, lo que necesariamente tiene que ir de la mano de estos otros factores, ¿cierto?, que se deben modificar para que algo así funcione. Y si queremos que más personas además accedan a la posibilidad real de elegir, obviamente tiene que modificarse también el mecanismo de pago. Pero al menos en lo que respecta a la libre afiliación o eliminación de preexistencia de este proyecto de ley, requiere, ¿cierto?, un plan comparable y un pago desconectado del riesgo. Así que por ahí irían, ¿cierto?, las sugerencias en cuanto a ojalá avanzar en un plan comparable, que eso está en los proyectos de ley que se han revisado, al menos en el año 2019 y el año 2011, proyectos de ley que están actualmente en el Congreso, y la compensación por riesgo. Y con eso cierro para intentar ajustarme al tiempo. Muchísimas gracias. A usted por esta presentación que parece casi una clase. Me recordó algunos otros tiempos. Continuamos con el académico de la Universidad Andrés Bello, señor Manuel Inostroza, que por allí lo vi conectado. Ahí lo vemos. Lo escuchamos por hasta 10 minutos con cierta flexibilidad. Bueno, ¿se escucha bien, presidente? Se escucha perfecto. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Comisión de Salud a la invitación que se me ha hecho, y por su intermedio, presidente, excusar la presencia de el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, que también había sido invitado, el académico Héctor Sánchez, quien lamentablemente se encuentra convaleciente de una enfermedad, y por eso me ha pedido que excuse su presencia el día de hoy.
Bueno, presidente, básicamente yo sobre la base de lo que ya se ha dicho, tanto por parte de las dos personas que me han precedido en la palabra, voy a tratar de ser lo más asertivo posible y muy simplificado en mi opinión. No voy a hacer uso de una presentación en este caso, pero sí tratar de transmitir algunas ideas de manera muy asertiva. Voy a partir diciendo que no comparto la regulación que se nos propone en los dos boletines, ni en el boletín 11.572 ni en el boletín 6930. Creo que son un mal marco regulatorio para resolver problemas que estoy de acuerdo que hay que resolver, pero que no es la manera. Voy a pasar a argumentar esto. Lo primero es que si uno tuviera que clasificar o analizar los seguros de salud, uno podría identificar que hay dos tipos de seguros en la lógica del aseguramiento en salud. Seguros colectivos, que por su naturaleza colectiva son solidarios, es decir, no tienen tablas de factores de riesgo, y por cierto que no tienen discriminación por sexo o por ninguna otra naturaleza. Son normalmente los seguros sociales o colectivos utilizados como ya se ha descrito por los sistemas de seguridad social que hay en el mundo en la experiencia internacional comparada. Y se utiliza esta lógica de seguros colectivos para lo que se llama la primera capa de cobertura, la que los sistemas de salud garantizan normalmente a todos o a casi todos los habitantes de un mismo país. Precisamente porque se requiere que en esta primera capa de cobertura no se den los problemas que estamos comentando, preexistencias, cautividad, carencias, etc. Ahora, existe un segundo tipo de seguros que son los seguros individuales, normalmente voluntarios y de tipo complementario a esta primera capa de cobertura, que son los que se utilizan para complementar la cobertura que no da la primera capa. Y en casi todos los países en el mundo hoy día se están desarrollando mucho estos seguros complementarios y Chile no es la excepción, ¿sí? Ahora, el problema de Chile es que en estos seguros complementarios, bueno, existen los típicos problemas de regulación de estos seguros complementarios individuales, que son con preexistencia, que son con selección de riesgo, porque son voluntarios, y que tienen tablas de factores de riesgo en su tarificación, ¿sí? Ahora, el problema en Chile es que existe esta lógica de preexistencia, cautividad, tanto en los seguros de primera capa, sociales o colectivos, que es la expresión del sistema ISAPRE que se nos trae a la crítica y al cambio regulatorio, y existen también estos seguros con preexistencias y cautividad en los seguros complementarios individuales. Es decir, nosotros tenemos este marco regulatorio para ambos, para la primera capa y para la segunda capa complementaria. Entonces, el problema en Chile es que es una excepción, es que no tenemos resuelto en la primera capa estos otros factores. Ahora, ¿qué es lo que indica la experiencia internacional para resolver el problema chileno? Que el problema chileno debiera resolverse por dos vías. O mover la cobertura de primera capa a un seguro social único estatal, que por su propia naturaleza no tiene discriminación por factores de riesgo, es solidario, no discrimina por sexo y no requiere de tablas de factores de riesgo. Tiene otro tipo de problemas, tiene la captura del Estado, la captura política gremial, los problemas de ineficiencia vinculados normalmente a los prestadores públicos, pero bueno, al menos eliminaría, si vamos a una regulación de eliminar el sector privado ISAPRE como lo conocemos y tener solo un seguro público único o un sistema de seguridad social exclusivamente público, resolvería el problema que aquí se trae a colación, la existencia de seguros privados colectivos con lógica de seguro individual, ¿sí? Entonces, el mejor camino de regulación en la opción 1 es eliminar esta opción que tiene Chile y tener solo seguros sociales públicos exclusivos. O la segunda opción, que también ha sido bien interesante y tanto más exitosa, sobre todo desde la perspectiva de la evaluación de los usuarios, tal como ya lo expuso Carolina en su presentación anterior, la experiencia holandesa, la experiencia alemana, la experiencia de los Países Bajos, de Austria, Japón y otros, en donde hay sistemas de seguridad social con participación de seguros sociales, seguros privados sociales. Y esta segunda opción es la que, por su naturaleza, para evitar que existan preexistencia y cautividad, requiere, como ya se ha dicho, un marco regulatorio distinto al que tienen las ISAPRE, que lamentablemente desde el año 2010 a la fecha no hemos podido concordar y por eso es que estamos en la situación actual, y eso requiere un plan de salud universal, una evaluación de la institucionalidad de TESA para cómo construir este plan de salud universal, un fondo de compensación de riesgo y la eliminación de las preexistencias y cautividad y carencias que son consecuencia de la existencia de esta discriminación por factores de riesgo y por la existencia de las preexistencias. Pero ese es un marco regulatorio totalmente distinto al que tenemos al sistema ISAPRE. Por lo tanto, como les digo,
los dos caminos de solución son o un seguro público único que elimine las ISAPRES o incorporar a las ISAPRES dentro de un esquema de seguridad social, transformando o eliminando la estructura regulatoria de las ISAPRES y creándola en este nuevo mecanismo. Pero no me parece que el mecanismo regulatorio sea el que se nos propone, porque el que se nos propone es dejar a las ISAPRES con un elimínese preexistencia, con un elimínese la tarificación por riesgo, pero sin resolver la matriz estructural de fondo que es o eliminarlas de base estructuralmente o incorporarlas a la seguridad social, que son los dos mejores caminos alternativos a la opción que se nos propone regulatoriamente en estos dos proyectos de ley. Solo quiero terminar mi intervención, particularmente referido al boletín 11.572-11, que lo voy a hacer en términos de pregunta, digamos, de manera, porque me llama mucho la atención que en su propuesta de nueva redacción, el proyecto de ley mantenga en existencia 4 incisos que fueron eliminados por el Tribunal Constitucional. ¿A qué me refiero? Que el texto legal revive legalmente 4 incisos que ya no existen en la legislación chilena porque fueron eliminados por el Tribunal Constitucional. Y es más, en 2 de las observaciones dice eliminar la palabra y diferenciación por sexo, que ya fueron eliminados. Entonces, yo no sé si el proyecto de ley está pretendiendo restituir aquello que ya el Tribunal Constitucional eliminó, lo cual sería muy extraño, o lamentablemente hay una confusión o una omisión y está incorporando en el texto legal incisos que ya fueron eliminados por el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional lo que hizo, tal como lo explicó Gonzalo Simón, fue no eliminar del todo las tablas de factores de riesgo, sino que eliminó los 4 incisos que le daban la facultad a la Superintendencia de Salud para armar la tabla de factores de riesgo, ¿sí? Y esos 4 incisos los eliminó precisamente porque el espíritu del acuerdo del Tribunal Constitucional fue: eso tiene que quedar en una ley, no puede ser facultad arbitraria de una autoridad administrativa y por lo tanto tiene que quedar en un proyecto de ley. Entonces, no tiene sentido eliminar 2 incisos, la palabra sexo, de algo que ya está eliminado por el Tribunal Constitucional. Esos serían mis comentarios, señor presidente. Muchas gracias, don Manuel. Y por cierto, ya excusamos al señor Héctor Sánchez y le deseamos desde acá que su recuperación. Con respecto al planteamiento que usted hizo, y solamente para clarificarlo de inmediato, el boletín que contenía lo que usted está planteando de las normas derogadas por el Tribunal Constitucional es el 6.930-11, porque estos dos proyectos de Perdón, ley sí tiene razón. Sí estos tiene dos se razón. refundieron. Y el número 6.930 nos hace notar que es un proyecto de ley bastante antiguo, sumamente antiguo. Entonces, aquello responde a que este proyecto de ley es previo a que se derogara los numerales por usted señalados. Entonces eso se va a ir solucionando cuando se vea en particular. Esa es la razón. Ya, lo que pasa es que el proyecto entonces tendría más de 13 años de existencia en el Parlamento, por lo que entiendo, digamos, ¿no? Efectivamente, refundimos 2 proyectos. De hecho, todos los autores de dicho proyecto de ley ya no son diputados ni diputadas de la República. Ok, ahora entiendo, presidente. Muchas gracias por la aclaración. No, usted, por cierto, siempre disponible para aclarar esas dudas. Continuamos con el siguiente invitado, que es el consultor en salud y experto en compensación de riesgo. Ha sido mencionado varias veces el tema del Fondo de Compensación de Riesgo, así que nos viene muy bien a lo que estamos tocando, el señor Ricardo Vitrán, que lo vi por ahí conectado. Ahí, perfecto. Ahí estamos viendo su computadora. Muy bien, buenos días. Quiero verificar si es que me están viendo y si me están escuchando convenientemente. Lo vemos, lo escuchamos y también vemos la presentación perfectamente, así que proceda. Estupendo, muchas gracias. Quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Salud por haberme invitado a hacer esta presentación y les agradezco también a los expertos invitados que me han precedido por sus excelentes presentaciones. Yo tengo una presentación de 11 láminas y tengo previsto demorarme 10 minutos, como ustedes lo definieron.
El título de mi presentación es Consecuencia de la eliminación de las cláusulas de preexistencia del contrato de salud de las ISAPRES. Del mismo modo que Manuel Inostroza, yo no comparto los contenidos de las circulares que se han propuesto por las razones que explicaré a continuación. Quiero comenzar entonces dando algunos antecedentes. En la última década, el gasto real mensual por beneficiario, ajustado por inflación, se ha ido igualando entre el FONASA y las ISAPRES. Si ustedes miran en el año 2011, mensualmente el FONASA gastaba 26.000 pesos por beneficiario y las ISAPRES gastaban aproximadamente, y el FONASA 42.000 pesos. La FONASA gastaba 26.000 y las ISAPRES gastaban 42.000, es decir, bastante más que el FONASA. A medida que transcurrieron los años en la última década, ustedes pueden ver que tanto el gasto del FONASA como el de las ISAPRES fue creciendo, pero el gasto del FONASA creció mucho más rápido en términos reales por beneficiarios, de modo que ya en el año 2021, tanto el FONASA como las ISAPRES realizaban un gasto en atenciones de salud por beneficiario prácticamente idéntico. Y yo creo que posiblemente en el año 2022, creo que ya son idénticos. O sea, el gasto en salud por beneficiario del seguro público y del promedio de los seguros privados es igual. Si miramos esto como tasas de crecimiento, entre el año 2011 y el 2021, en promedio, cada año, el gasto real del FONASA, real quiere decir ajustado por inflación, por beneficiario, creció anualmente en un 7,3%, mientras que el gasto real por beneficiario de las ISAPRES creció en un 2,8%. Es decir, el gasto del FONASA anualmente creció prácticamente 3 veces lo que creció el gasto de las ISAPRES. Muy bien, ahora, a medida que ha crecido este gasto del FONASA, también hemos observado que ello ha sido posible porque el aporte fiscal al gasto del FONASA ha ido creciendo de manera bastante dramática. Por ejemplo, en el año 2005, el aporte fiscal representaba solamente el 53% de los ingresos totales del FONASA y el otro 47,1% de las cotizaciones. Ya en el año 2010, el gasto fiscal representaba casi los 2/3 del financiamiento del FONASA y las cotizaciones solo 1/3. Y en el año 2022, el gasto fiscal representaba más de las 4/3 partes del financiamiento del FONASA y las cotizaciones solamente un 23%, menos de un cuarto. O sea que este crecimiento rapidísimo del gasto del FONASA ajustado por inflación por beneficiario solo ha sido posible porque por detrás ha estado el Estado de Chile inyectando cuantiosos recursos en el presupuesto del FONASA. Las ISAPRES no tienen acceso a subsidios fiscales, su gasto ha crecido mucho menos rápido que el del FONASA y ha tenido que ser sustentado con el 7% que aportan los beneficiarios de las ISAPRES, más las cotizaciones voluntarias adicionales. Ahora, ustedes están en conocimiento de que entre los beneficiarios del FONASA existen grandes listas de espera por atenciones de especialidad y quirúrgica. Entre el año 2015 y el año 2009, la cantidad de beneficiarios del FONASA que están en listas de espera por una atención de especialidad quirúrgica aumentó de 1,6 millones de personas a 1,9 millones de personas. Mientras que la cantidad de personas esperando por una intervención quirúrgica aumentó de 239.800 a 251.000. O sea que existen estos millones de beneficiarios del FONASA que deben estar tremendamente frustrados
porque han solicitado una atención que necesitan para poder diagnosticar o tratar problemas de salud y sin embargo tienen que estar en una lista de espera que a veces dura más de un año para poder obtener esa atención y en muchos casos hay beneficiarios que mueren durante la espera. Hace poco tiempo se publicó en la prensa un artículo que estimaba la cantidad de miles de beneficiarios del FONASA que habían muerto esperando en listas de espera. También hay garantías incumplidas GES, lo que viola la ley, digamos, porque las garantías GES establecen tiempos de espera máximos y sin embargo en el año 2019 habían 6.600 personas con garantías GES incumplidas. Ahora, ¿qué pasaría si es que se eliminase la preexistencia del contrato de las ISAPRES? Bueno, considerando que hay millones de personas del FONASA en listas de espera frustradas, con enfermedades en existencia, aún no diagnosticadas o diagnosticadas, pero sin seguimiento, lo que ocurriría sin ninguna duda es que se produciría un éxodo instantáneo y masivo de millones de beneficiarios del FONASA hacia las ISAPRES. Ello porque por su mismo 7%, estos beneficiarios del FONASA podrían poner fin a sus largas esperas por consultas de especialidad y cirugía para obtener atención inmediata en el sector privado. En las ISAPRES no hay ningún beneficiario en lista de espera. Y si lo hubiese, la Superintendencia de Salud inmediatamente castigaría, multaría a esa ISAPRES. Pues claro, la Superintendencia de Salud no opera simétricamente con el FONASA y tolera que hayan listas de espera de millones de personas en el caso de los beneficiarios del seguro público. Entonces, removiendo la cláusula de la preexistencia, el FONASA vería reducida su cantidad de beneficiarios y se produciría una migración masiva por lo que se llama selección de riesgo. Las personas con mayor riesgo médico o las que esperan que van a incurrir mayores gastos porque ya están enfermas, ya están en espera, esos millones de personas migrarían a las ISAPRES, las cuales verían su cantidad de beneficiarios incrementada en forma muy importante. Claro que los aportes del 7% de esos beneficiarios que vendrían del FONASA hacia las ISAPRES serían obviamente insuficientes para financiar el costo de sus consultas y cirugías. El 7% está calculado para que en promedio alcance financiar la salud de un grupo grande de personas, cuando un porcentaje menor necesita la atención, pero no cuando todos la necesitan. O sea, si todos los que fuesen del FONASA a las ISAPRES, o la mayoría de ellos, fueran personas que están en listas de espera, como yo espero que ocurra, entonces un 7% no alcanzaría jamás para financiar la atención de ellas, y por lo demás ya hemos visto que para el promedio de los beneficiarios del FONASA el 7% es insuficiente y apenas financia el 23% del gasto del FONASA, y el resto lo tiene que financiar el Estado. Entonces, ofrecerle a los beneficiarios del FONASA que a cambio de su 7% se puedan cambiar a un ISAPRE cuando quieran y sin restricción, produciría esta migración muy grande, las ISAPRES se llenarían de beneficiarios y las ISAPRES no tendrían el financiamiento para poder resolver los problemas de salud que traerían estas personas. O sea, imagínense a este individuo que es un beneficiario del FONASA, que está en una lista de espera porque le diagnosticaron una masa abdominal para la cual tiene que hacerse exámenes adicionales, tiene que ir donde un oncólogo, lleva 1 año y medio esperando y le dicen, señor, usted se puede cambiar, pagando su mismo 7%, se puede cambiar en ISAPRES. Este señor inmediatamente se cambiaría, contribuiría a su 7%, pero su gasto esperado sería muchísimo más. La ISAPRE tendría que terminar de diagnosticar el problema y si fuese un problema oncológico, tratarlo. Por lo tanto, esta persona le produciría un déficit muy importante a la ISAPRE de destino. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución ya la han descrito los 3 expertos que me precedieron. Es fundamental definir un plan de salud común para todos los chilenos, FONASA e ISAPRES.
En este momento, los planes, lo único que tienen en común es el GES, lo que fue una iniciativa extraordinaria del presidente Lagos, que se ha mantenido hasta hoy y que recibe gran evaluación. Pero el GES representa menos del 15% del gasto total del FONASA. Entonces, se requiere de un plan de beneficios mucho más grande que el GES, que incluye el GES, pero también una modalidad de libre elección, ley de urgencia, examen de medicina preventiva y cobertura catastrófica. Si todos los beneficiarios de FONASA y ISAPRES tuvieran este plan garantizado universal, con coberturas mínimas, entonces sería posible establecer lo que mis colegas han descrito como el Fondo de Compensación de Riesgo. Este es un mecanismo que permite que cada asegurador reciba una compensación proporcional al riesgo de su cartera. Por ejemplo, si desde una ISAPRE se fuera hacia el FONASA una mujer con cáncer de mama estadio 3, esa ISAPRE tendría que compensar al FONASA financieramente por el mayor gasto que tendría FONASA al estar recibiendo a una persona que no es del promedio, sino que ya viene con un diagnóstico de un cáncer de mama en estadio terminal. Existen muchos países que tienen estos fondos. Nosotros invitamos varias veces al experto mayor, que es el holandés Van de Ven, que vino y que nos dijo que Chile tenía toda la información y todas las condiciones para poder desarrollar una política que funcionase con fondo de compensación de riesgo. Esta es mi penúltima lámina. Efectivamente, si se eliminaran las preexistencias del contrato de las ISAPRE, este señor Pérez, que querría migrar del FONASA a las ISAPRE para que le traten y diagnostiquen bien su cáncer, aportaría este pequeño 7%, gastaría todo este dinero, le generaría este déficit rojo al ISAPRE, pero el fondo de compensación compensaría a la ISAPRE por ese mayor gasto que no estaría financiando el individuo. Igual pasaría si una persona se pasa de la ISAPRE al FONASA, habría una compensación según el gasto esperado futuro de la persona, y si las personas migrasen entre ISAPRE también lo habría. En conclusión, eliminar las preexistencias del contrato de salud de las ISAPRES resultaría en una migración masiva de beneficiarios del FONASA hacia las ISAPRES. Los migrantes serían principalmente de alto gasto esperado en salud, dados los cientos de miles de beneficiarios del FONASA en listas de espera para atención de especialidad o quirúrgica. Sin una compensación financiera desde el FONASA hacia las ISAPRES, esa migración llevaría a las ISAPRES a la insolvencia en unos pocos semanas o meses. Decenas de países en el mundo han implementado fondos de compensación de riesgo para emitir la libre movilidad asegurada, y en Chile también se puede hacer. De hecho, yo asesoré a la Asociación de ISAPRES durante 3 años y juntos desarrollamos en detalle propuestas para establecer fondos de compensación de riesgo inter-ISAPRES e inter-FONASA e ISAPRES. Le llevamos la información a 2 o 3 superintendentes de salud y les presentamos la manera en que esto era posible y cómo funcionaría en detalle, con todos los procedimientos y algoritmos. Lamentablemente, esas propuestas para resolver el problema de las preexistencias no fueron acogidas. Muchas gracias. Gracias a usted por la espectacular presentación, muy esclarecedora en varios puntos. Y finalmente escuchamos al superintendente de salud, el señor Víctor Torres, quien nos acompaña también de forma telemática. Superintendente. Sí, buenos días, presidente. Saludar por su intermedio a todos quienes nos acompañan hoy día en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y agradecer la invitación por estos 2 proyectos de ley. Entiendo que están refundidos, presidente, ¿sí? Porque tengo 2 textos. Efectivamente están refundidos, pero no se eliminó ningún artículo de ninguno de ellos. Se refundieron sumativamente. Perfecto. Gracias, presidente, por la aclaración. Sí, lo primero que quisiera aclarar es respecto del primer boletín, que es el boletín 6.930-11. Lo primero que hay que hacer es poder contextualizar, porque aquí se deslizó como que ese boletín quería reincorporar elementos que había retirado el Tribunal Constitucional y decir que este proyecto fue ingresado el 12 de abril del año 2010, ¿ya?
previo a la sentencia del Tribunal Constitucional que fue, digamos, publicada en agosto del año 2010, meses después, ¿no? Y fue refundido con el otro proyecto de ley, con la otra boletín, en julio del año 2018, previo a la existencia de la circular 343, ¿ya? Que es el año 2018 cuando se ingresa el segundo proyecto de ley. O sea, el contexto de esto es un proyecto antes del fallo del Tribunal Constitucional y el segundo antes de la existencia de la circular de la superintendencia que ahora ha validado para tabla de factores la Corte Suprema, ¿ya? Sobre el primer proyecto, a pesar de ser previo a la sentencia del Tribunal Constitucional, solo decir lo siguiente. El Tribunal Constitucional lo que deroga, ¿ya? Por inconstitucionalidad de estas normas es precisamente el numeral 1, 2, 3 y 4 contenido en el inciso tercero del artículo 199. Y es precisamente en el numeral o en el número 4 donde se establecía la frase diferenciada por sexo. Recordemos que este proyecto de ley busca eliminar fundamentalmente la palabra sexo de la normativa en general. Actualmente, de los 3 puntos que plantea el proyecto de ley en comento, solo uno, ¿ya?, estaría derogado producto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si uno va al proyecto de ley, lo primero que hace es, en el inciso segundo, elimínese las palabras sexo y voy a pasar a leer el inciso segundo vigente hoy día. Dice: la superintendencia fijará, mediante instrucciones generales de aplicación, la estructura de las tablas de factores, estableciendo los tipos de beneficiarios según sexo y condición de cotizante o carga y los rangos de edad que se deban utilizar. O sea, todavía habla de sexo. Lo que pasa es que al eliminar el punto 4 hace inviable la aplicación de este factor. Lo mismo ocurre, ¿ya?, si vamos al número 3 del proyecto de ley, que dice en el inciso tercero, número 5, elimínese la frase del mismo sexo, cuestión que todavía está en la ley, ¿ya?, porque no fue eliminado en su momento por el Tribunal Constitucional. En cada tramo, el factor que corresponda a una carga no podrá ser superior al factor que corresponda a un cotizante del mismo sexo. O sea, aquí solamente habla de que las cargas no van a ser superiores al valor de un cotizante del mismo sexo, y por tanto pueden haber entonces cotizantes de sexos diferentes que sí tengan diferencia entre sí, más allá de la diferencia de edad. Entonces, como el artículo 4 derogado hace inviable que exista entonces esta diferenciación por sexo, lo que hace finalmente la circular 343 es establecer una tabla de factores que solamente establece, digamos, esta diferenciación por tramos etarios. De hecho, fue públicamente bien difundido, ¿no?, como la eliminación final de la discriminación por sexo. Por lo tanto, desde la perspectiva de lo que hoy día existe en la realidad, la eliminación de ambas materias que aún siguen vigentes sería inocuo, porque los planes actuales están obviamente sustentados en una tabla que no discrimina por sexo, y la aplicación de la nueva tabla, según el fallo de la Corte Suprema, tampoco permitiría que se mantengan tablas con diferencias de sexo. Por lo tanto, no logro entender por qué razón alguien podría oponerse a que algo que hoy día está funcionando y que no requiere ninguna compensación no pueda sino verse materializado también a través de una nueva ley, ¿no?, que vendría a ordenar un poco el ordenamiento jurídico. Ahora, en segundo lugar, respecto del segundo proyecto, que como decía viene a existir después de, antes de la implementación de la circular 343, lo que hace efectivamente aquí es eliminar las preexistencias y algunas de las prohibiciones. Recordemos un poquito qué es lo que dice hoy día la normativa legal. Fundamentalmente, lo que se establece es que las prestaciones de salud por enfermedades, patologías o condiciones preexistentes que hayan sido declaradas por el afiliado o sus beneficiarios van a tener una cobertura financiera no inferior a la que otorga el FONASA en la modalidad de libre elección, ni al 25% de la prevista en el mismo plan de salud complementario para la prestación genérica correspondiente, ¿ya?, por un plazo de 18 meses contados de la suscripción del contrato.
se puede solicitar, digamos, una ampliación, una extensión de la restricción de cobertura por 18 años o más a la superintendencia, ¿ya? Y la 190 se hace cargo de aquellas enfermedades preexistentes que no hayan sido notificadas, ¿no? Y que en definitiva establece aquellas, digamos, materias que no estarían siendo cubiertas. Lo segundo que quería comentar es que efectivamente cuando uno establece en un sistema donde el riesgo termina siendo individual, ¿ya?, la eliminación de estas prohibiciones, se genera lo siguiente, porque yo entiendo que el segundo proyecto lo que intenta es poder es aplicar la garantía constitucional de la libre elección. Recordemos que aquí hay dos garantías que de alguna forma u otra están contrapuestas, ¿no? La garantía que tienen los privados de poder establecer contrato entre sí, pero también, por otro lado, la garantía de la libre elección, donde las personas puedan eventualmente aceptar un contrato en una entidad privada si lo quisieran, que es lo que ya está garantizado. Entonces, el punto respecto del segundo proyecto es que, claro, al establecer las eliminaciones que allí se manejan, se genera lo que ya han planteado varios especialistas antes de mi presentación, que es al eliminar entonces la posibilidad de establecer esta selección finalmente por los riesgos de las personas, alguien tendría que compensar esa situación. Y en eso existen distintas posiciones, una de ellas tiene que ver con la creación de un fondo de compensación de riesgo. Hay un estudio que hizo la superintendencia hace algunos años atrás, donde efectivamente se habla de los fondos de compensación de riesgos como mecanismo de poder absorber estos riesgos, digamos, individuales que pudieran quedar sin efecto al eliminarse preexistencia o al no generarse, digamos, una normativa respecto de ello. Y de esa manera también evitar que haya un mayor descreme por parte de las aseguradoras de salud privada. O ya eventualmente poder avanzar hacia modelos que eliminen la posibilidad de seleccionar por riesgo, ya sea a través de un seguro público de salud, al menos en lo que implica la seguridad social, o eventualmente hacia un modelo de multiseguro donde exista también este fondo de compensación de riesgo. Yo creo que eso ya fue ampliamente explicado, digamos, con anterioridad a mi exposición, pero es importante decirlo, que obviamente cuando ya existe, es diferente un poquito respecto al primer proyecto, ¿no? Porque lo que hace lo primero es poder establecer que no haya una discriminación por sexo, y eso ya está funcionando. Y lo segundo tiene que ver con la eliminación ya de poder descremar, digamos, por decirlo de alguna manera, por sexo, y ahí se genera un problema, ¿no? Hay una desvirtuación si esto nos va de la mano acompañado con un fondo de compensación o eventualmente con un modelo distinto que no traslade el riesgo directamente a las personas de manera individual, sino que lo haga ya de manera grupal o colectiva, digamos. Esos serían como los puntos que yo podría clarificar respecto a esta materia en el tiempo que yo entiendo se me ha otorgado. Muchas gracias, presidente, y estoy disponible para las preguntas. Gracias a usted, superintendente. Abro la palabra a alguno de los integrantes de esta comisión que desee referirse a las presentaciones o realizar preguntas. Parece que no hay preguntas ni referencias a las exposiciones. Han sido bastante claras en todo caso. Y con esto, entonces, si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la sesión del día de hoy, agradeciéndole, por cierto, a todos los exponentes por las notables presentaciones que realizaron. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.